En la quietud infinita del universo, donde el tiempo se diluye como un susurro y la materia se disuelve en un océano invisible de energía, existe una pregunta que ha latido en el corazón humano desde el primer amanecer. ¿Qué ocurre cuando el aliento se extingue y cruzamos el umbral de la vida? Esta noche te invito a un viaje donde la física cuántica se entrelaza con la conciencia, donde los límites de la ciencia y el misterio se disuelven, y donde en el silencio quizá descubramos que la muerte no es un final, sino una puerta hacia lo eterno. En esta noche serena, mientras el murmullo lejano del mundo se disuelve en la distancia y tu respiración se acomoda en un compás tranquilo, permíteme llevarte a un umbral. Un umbral que todos, tarde o temprano, debemos cruzar. No es un umbral de piedra ni de madera, sino un límite invisible, tan real como el latido que ahora sientes en tu pecho y tan etéreo como el primer pensamiento que recuerdas de tu infancia. Este es el punto exacto donde la vida, tal como la conoces, se disuelve, y algo nuevo, desconocido y tal vez eterno, comienza. ¿Has pensado alguna vez en ese instante preciso en el que todo lo que eres se suspende? Ese segundo en el que los ojos se cierran, no por sueño, sino por despedida. Un segundo que para quienes observan es el final, pero que para quien lo vive podría ser otra cosa, un amanecer escondido. La pregunta que esta noche nos acompaña es tan antigua como la humanidad misma. ¿Dónde termina la vida? Y comienza la eternidad. En la penumbra de este viaje, mientras tu mente se abre suavemente, considera que la ciencia, por más fría y precisa que parezca, también ha mirado hacia este misterio. Lo ha hecho con ecuaciones, con experimentos, con hipótesis que se extienden como redes en un océano invisible, tratando de atrapar una verdad que parece siempre escurrirse entre los dedos del tiempo. Y sin embargo, hay momentos en los que las matemáticas se detienen, la lógica se inclina en silencio, y el misterio permanece intacto, como un horizonte que nunca se alcanza. Piensa por un instante en tu cuerpo, ese conjunto armonioso de millones de procesos invisibles que trabajan en perfecta sincronía. Tus células respiran, intercambian energía, reparan lo que se daña. Y sin embargo, llegará un momento en el que esta sinfonía se detenga. La biología lo llama muerte. ¿Pero es realmente un cese? ¿O simplemente una transformación? La física nos recuerda que nada se destruye, solo se transforma. Si eso es cierto para la materia y la energía, podría también ser cierto para lo que llamamos yo, para la conciencia que ahora escucha estas palabras. Ahora suavemente quiero que imagines una orilla. Tú estás allí, de pie, sintiendo cómo el agua tranquila acaricia tus pies. El lado en el que te encuentras es la vida, luz, sonidos, recuerdos, identidades, rostros queridos. Al otro lado, una niebla suave y luminosa cubre lo móvil, desconocido. No ves lo que hay más allá, pero intuyes que no está vacío. Entre ambas orillas un río sereno fluye. No hay corriente violenta, solo un fluir inevitable. Ese río es el instante de la muerte. No es un precipicio ni una caída. Es un tránsito. La neurociencia puede describir con detalle lo que ocurre en un cerebro moribundo. Liberación de endorfinas, alteraciones en la percepción del tiempo, destellos de luz interna. Puede trazar los impulsos eléctricos que se apagan uno a uno, como faroles al final de una calle. Pero mientras describe este mapa de procesos, hay una pregunta que la ciencia aún no puede responder. ¿Qué ocurre con la experiencia misma, con la sensación íntima de ser? ¿Desaparece o se transforma en algo que todavía no podemos medir? En la física cuántica encontramos pistas que, aunque no resuelven el misterio, lo iluminan con un nuevo matiz. La superposición, ese fenómeno en el que una partícula puede existir en varios estados a la vez, nos sugiere que la realidad no es tan lineal como creemos. El entrelazamiento, esa conexión profunda entre dos partículas que permanecen unidas sin importar la distancia, nos habla de un vínculo invisible que tal vez también conecte a nuestra conciencia con algo más grande que nosotros mismos. Si a nivel cuántico no existe una separación absoluta, ¿por qué la muerte habría de serlo? Mientras escuchas esto, permíteme invitarte a un experimento mental. Cierra los ojos en tu imaginación y siente tu cuerpo como un conjunto de vibraciones, como si cada átomo fuese una cuerda diminuta pulsando en la oscuridad. Ahora, imagina que esas cuerdas no se detienen al morir. Simplemente cambian de tono, como si la melodía que eres tú continuara en otra frecuencia, inaudible para los vivos pero plenamente real. Y aquí aparece la pregunta central de nuestro capítulo. Si todo en el universo es energía y la energía nunca muere, ¿qué sucede con la energía de tu conciencia? Algunos físicos como Roger Penrose han sugerido que la mente podría estar ligada a procesos cuánticos en las microestructuras del cerebro. Si es así, tal vez la conciencia no esté confinada a la materia, sino que pueda persistir en un océano silencioso de energía más allá del cuerpo.
Mientras contemplas esto, quiero que recuerdes la primera vez que miraste el cielo nocturno. Quizá estabas en un lugar silencioso. Tal vez sentiste que las estrellas no solo brillaban, sino que te miraban a ti. Esa sensación de pertenencia muy vasto, antiguo y misterioso es la misma que podría guardarte al cruzar el umbral. No una disolución en la nada, sino un regreso a una totalidad que siempre estuvo ahí, sosteniéndote incluso cuando no eras consciente de ella. Ahora lentamente deja que la idea se asiente. La muerte podría no ser un punto final, sino una curva suave en el camino, un desvío hacia una región que aún no sabemos cartografiar. ¿Y si eso es cierto? Si al otro lado de esa niebla hay algo, entonces la pregunta ya no es ¿qué hay después?, sino ¿qué soy yo en esa otra forma de existir? En esta quietud descubrimos que pensar en la muerte no es un acto de tristeza, sino de apertura. Porque si comprendemos que podría existir una continuidad, tal vez podamos vivir de manera más plena, sin el peso del miedo, sabiendo que el río que nos espera no es un fin, sino una travesía hacia la eternidad. Mientras nos preparamos para el siguiente capítulo, donde nos adentraremos en el susurro cuántico de la conciencia, quédate con esta imagen. Tú, de pie en esa orilla, sintiendo que el agua te llama suavemente y entendiendo que quizá ya has cruzado muchas veces antes, y que esta simplemente será otra vuelta en el eterno ciclo del cosmos. Piensa por un momento en el instante exacto en que una vela se apaga. La llama no muere de manera abrupta. Primero vacila, se inclina suavemente, se alarga como si intentara tocar algo invisible, y entonces se disuelve en un hilo de humo que asciende lentamente, como si buscara un lugar al que regresar. La ciencia podría describirlo como un cambio en la combustión, como la desaparición del oxígeno necesario para alimentar el fuego. Pero nosotros en esta noche lo veremos como un símbolo. La llama es tu conciencia, el humo es su viaje, y el aire que lo acoge es la eternidad. En la tradición de algunas culturas, ese tránsito no es un corte brusco, sino un paso gradual, casi imperceptible, como si el alma, si así podemos llamarlo, se deslizara fuera del cuerpo con la delicadeza de una hoja flotando sobre el agua. La biología dirá que son los últimos impulsos neuronales, el apagarse de la actividad cerebral. Sin embargo, incluso en ese apagón hay un misterio que la ciencia todavía no logra iluminar, la percepción subjetiva. Porque aunque podamos medir cada voltio, cada descarga eléctrica, no podemos atrapar la experiencia íntima que ocurre dentro de ti en ese momento. Aquí, la física cuántica abre una ventana. El fenómeno de la coherencia cuántica, en el que sistemas enteros actúan como una sola unidad, conectados más allá de sus partes, sugiere que a niveles profundos, la realidad misma no está fragmentada. Si tu conciencia participa, aunque sea mínimamente, de esa coherencia, ¿qué sucede cuando la materia que la sostiene cambia de forma? ¿Se disipa o se integra en un entramado mayor, un campo que podríamos llamar conciencia universal? Ahora lentamente te invito a visualizar el final de un día. El sol se oculta pero no desaparece, simplemente se mueve a otro horizonte que tus ojos no alcanzan a ver. La noche que llega no es la muerte del sol, sino su viaje a otro lugar. De igual forma podríamos imaginar que la muerte no es un cese, sino un cambio de escenario, un desplazamiento de nuestra atención hacia una región de la existencia que por ahora permanece oculta. ¿Has sentido alguna vez en sueños que estabas en un lugar real, tan real que al despertar dudaste de cuál de los dos mundos era el verdadero? Algunos investigadores en neurociencias han explorado cómo la mente crea realidades completas durante el sueño. Pero, ¿y si la muerte fuera algo similar a un sueño lúcido que no termina? Un estado en el que sigues siendo, pero en una forma distinta, liberado de las limitaciones físicas. Imagina que tu conciencia es como una señal de radio. El cuerpo es el receptor, afinado a una frecuencia concreta. Cuando el receptor se rompe, la señal no desaparece. Simplemente ya no se capta en ese aparato. La onda sigue viajando por el espacio, portando información, vibrando en un océano invisible. Esta es una de las metáforas más potentes que nos ofrece la física para entender la posibilidad de una vida más allá. Si la conciencia es un patrón de información y la información no se destruye, entonces quizás siga existiendo en otra forma, en otro medio que aún no hemos aprendido a sintonizar. Y si eso fuera cierto, la muerte no sería más que cambiar de canal, un salto de frecuencia, un ajuste sutil hacia una realidad que ahora mismo está junto a ti, pero que no percibes porque tus sentidos físicos no están configurados para captarla. En este punto algunos podrían preguntar, ¿pero dónde está la evidencia? La ciencia cautelosa busca pruebas medibles. Sin embargo, incluso en sus búsquedas más rigurosas hay destellos de algo más. Experimentos con partículas muestran que la información que contienen nunca se pierde por completo, incluso en condiciones extremas. Si esa regla es universal, tal vez también se aplique a la información que compone tu conciencia.
Mientras reflexionas, quiero que imagines el universo como una vasta biblioteca. En este instante de calma, mientras tu respiración se acompasa con el silencio que nos envuelve, quiero invitarte a escuchar algo que no se oye con los oídos, sino con la parte más profunda de tu ser. Es un susurro que no viene del viento, ni de las hojas, ni del murmullo lejano del mundo. Es un susurro que vibra en el tejido mismo de la realidad, en un lugar donde la ciencia y la conciencia se rozan suavemente, como dos ríos que sin mezclarse por completo fluyen en paralelo. Ese susurro es cuántico, es sutil, casi invisible, y sin embargo sostiene todo lo que eres. La física cuántica, esa rama de la ciencia que explora lo más pequeño y misterioso del universo, ha revelado que la materia y la energía se comportan de maneras que desafían el sentido común. Allí, en la escala de los átomos y las partículas subatómicas, la realidad se convierte en un escenario en el que ocurren cosas que parecen imposibles. Una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Dos partículas pueden comunicarse instantáneamente aunque estén separadas por años luz, y el simple acto de observar puede cambiar el resultado de un experimento. Ahora, mientras mantienes esta imagen en tu mente, pregúntate, ¿y si la conciencia misma es parte de ese misterio? ¿Y si tu capacidad de percibir, de recordar, de imaginar, no es solo el producto de un cerebro físico, sino una manifestación de leyes cuánticas que aún no comprendemos del todo? Roger Penrose, uno de los grandes pensadores de nuestra era, junto con el anestesiólogo Stuart Hameroff, propuso la hipótesis ORC, reducción objetiva orquestada. Según esta idea, en las microestructuras de las neuronas, los microtúbulos, podrían ocurrir procesos cuánticos que de alguna forma dan lugar a la experiencia consciente. Si esto es cierto, la mente no sería únicamente un epifenómeno del cerebro, sino un proceso profundamente ligado al tejido mismo del universo. Imagina por un momento que tu conciencia es como una nota musical en una sinfonía cósmica. Tu cerebro sería el instrumento que la hace audible en esta vida. Pero la nota misma podría existir más allá del instrumento. Cuando el instrumento se rompe, cuando el cuerpo muere, la nota no desaparece. Regresa al océano silencioso de vibraciones eternas que es la realidad cuántica. En este punto tal vez te preguntes, ¿qué significa que la conciencia pueda tener un origen cuántico? Significa que no estaría confinada a las leyes estrictas y rígidas del mundo macroscópico, donde todo parece predecible. Significa que podría participar de las extrañas libertades que existen en el reino subatómico. La superposición, el entrelazamiento, la no localidad. Y si eso es así, entonces tu conciencia podría estar ya en este momento conectada con lugares y tiempos que aún no imaginas. Piensa en el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que han compartido un instante en el pasado quedan unidas de tal forma que lo que ocurre a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno ha sido comprobado en laboratorios y no hay explicación clásica que lo justifique. Si la conciencia se comportara de manera similar, podríamos estar íntimamente conectados con otras conciencias, con otros momentos de nuestra propia existencia, o incluso con planos que trascienden esta vida. En la quietud de esta reflexión, pregúntate, ¿has sentido alguna vez que un pensamiento, un recuerdo o una intuición llegaban a ti como si fueran susurrados desde algún lugar más allá de ti mismo? Tal vez, en esos momentos, estabas escuchando un eco cuántico de tu propia conciencia extendida. La física cuántica también nos dice que el observador influye en lo observado. El famoso experimento de la doble rendija demostró que las partículas de luz y materia pueden comportarse como ondas o como partículas dependiendo de si son observadas. Esto no significa que la mente humana controle la realidad en un sentido mágico, pero sí que la medición, el acto de mirar, está profundamente implicada en cómo se manifiesta el mundo. Si la conciencia es parte activa en este proceso, entonces quizá no se limite a registrar la realidad. Tal vez participe en su creación. Ahora, quiero que visualices tu mente como un lago sereno en plena noche. En su superficie se reflejan las estrellas, pero debajo, en sus aguas profundas, se agitan corrientes que no ves. Esas corrientes son los procesos cuánticos invisibles que podrían estar tejiendo tu experiencia. Y cuando el viento de la vida cesa, cuando el cuerpo se detiene, esas corrientes siguen existiendo, se unen al océano mayor. El lago ya no tiene límites, ya no está contenido por la orilla del cerebro. En la ciencia convencional, hablar de la conciencia como algo más que un producto del cerebro aún es motivo de debate. Muchos sostienen que al morir, la mente se apaga junto con la actividad neuronal. Pero incluso estos modelos aceptan que la información no se destruye, se transforma. Y si la conciencia es información, ¿por qué habría de ser diferente? El principio de conservación de la información en física sugiere que todo lo que ocurre deja una huella indeleble en el universo. Tu vida, tus pensamientos,
tus emociones, podrían formar parte de esa huella eterna. Mientras avanzamos en este viaje, quiero que notes algo. La ciencia y la espiritualidad en este punto se miran de cerca. La física cuántica no afirma que la conciencia sobreviva a la muerte, pero abre una ventana para imaginarlo. Y en esa ventana tal vez podamos sentir el susurro del que te hablo. Un murmullo sutil que dice que no estás separado del cosmos, que tu mente es un nodo en una red infinita de existencia. Ahora suavemente lleva tu atención al momento presente. Observa cómo tu respiración se convierte en un ancla que te mantiene aquí y al mismo tiempo cómo tu mente puede viajar sin límites a través de estas ideas. Esa capacidad de moverte entre lo inmediato y lo infinito podría ser la pista más clara de que tu conciencia participa de una realidad más amplia. Y así llegamos a la esencia de este capítulo. El susurro cuántico no es una voz literal, sino una forma de describir la sensación de que hay más de lo que vemos, más de lo que medimos, más de lo que creemos. Es la intuición de que la conciencia no es un accidente, sino una expresión fundamental del universo. Mientras te relajas, considera que tal vez al morir ese susurro se convierta en un coro, y que lo que ahora percibes como un murmullo distante se transforme en una melodía completa que te envuelva por entero. En el próximo capítulo nos adentraremos en la danza tranquila de las partículas eternas, para comprender cómo la física confirma que nada muere realmente, y cómo esa certeza puede cambiar la forma en que percibes tu propio final. Y entonces, en esta exploración pausada, surge otra pregunta que late como un faro en la niebla. Si la conciencia está entrelazada con el tejido cuántico del universo, ¿podría existir fuera de la materia biológica? La física nos enseña que las leyes cuánticas no son exclusivas de los átomos que forman tu cuerpo. Rigen por igual las estrellas, los campos de energía invisibles y los vacíos aparentemente silenciosos. Si la conciencia tiene un origen en ese nivel fundamental, no estaría encadenada a tu cerebro, estaría ligada al universo mismo. Esta posibilidad cambia la narrativa que durante siglos hemos heredado, la idea de que el yo es frágil, efímero y condenado a apagarse. Si el susurro cuántico que sostiene tu experiencia es parte del cosmos, entonces tú, la esencia que siente, que sueña, que se pregunta, no eres una chispa aislada en la oscuridad, sino una manifestación temporal de una luz eterna. Imagina por un momento que el universo es un vasto océano invisible de energía y que tu conciencia es una ola en su superficie. La ola nace, crece, recorre distancias y un día regresa al océano. Para quienes miran desde la orilla, la ola desaparece. Para el océano nunca dejó de ser parte de sí mismo. Así podría ser la conciencia, un movimiento, una forma, un patrón que se eleva por un tiempo y luego retorna al todo. Aquí, la ciencia ofrece otro dato fascinante. En los procesos cuánticos, la información sobre el estado de un sistema no desaparece por completo. Incluso cuando una partícula interactúa y cambia, su historia deja rastros, como huellas en la arena que el mar no borra del todo. Esta noción, la de una memoria cósmica, es más que poesía, es una posibilidad matemática. Si la conciencia es información, podría formar parte de esa memoria eterna. Ahora suavemente piensa en tus propios recuerdos. Algunos son tan vívidos que parecen suspendidos en el tiempo. Un aroma de la infancia, la voz de un ser querido, la sensación de un amanecer frío en la piel. Esos recuerdos no son solo actividad eléctrica en tu cerebro, son experiencias completas, con matices, emociones y significados. En el modelo cuántico de la mente podrían ser más que impulsos efímeros, podrían ser patrones que resuenan en un campo más amplio, esperando quizás ser recordados en otro plano. Esto nos lleva a un concepto que se repite en la filosofía y en la física moderna, la no localidad. En el mundo cuántico no existe una separación absoluta entre aquí y allí, entre ahora y después. Todo está conectado de maneras que nuestra mente cotidiana apenas puede concebir. Si tu conciencia es no local, entonces no se limita a este lugar y a este momento. Parte de ti podría ya estar en otro punto del espacio-tiempo, incluso en un después que aún no has vivido. Es aquí donde el susurro cuántico adquiere su significado más profundo. No es un sonido, sino una señal constante de que eres más de lo que crees. Es la intuición silenciosa de que tu mente se extiende más allá de tu cuerpo, más allá de tu biografía, más mimo, allá incluso de tu muerte. Y aunque la ciencia aún debate estos temas con cautela, no podemos ignorar cómo, una y otra vez, los límites de lo que entendemos se expanden. Hace apenas un siglo, pensar que el tiempo se dilata o que la materia es, en su mayor parte, vacío, parecía absurdo. Hoy son verdades aceptadas. Tal vez, dentro de otro siglo, la idea de que la conciencia persiste más allá del cuerpo se estudie con la misma naturalidad. En esta quietud, mientras tu mente descansa en la contemplación, quiero proponerte algo. Escucha tu propio silencio.
No el silencio de mi habitación, sino el silencio interno. Ese espacio donde no hay pensamientos, solo una presencia serena. Esa presencia es la que quizá comparte su origen con el campo cuántico. No necesita palabras, no necesita forma. Simplemente es. Y cuando la muerte llegue podría ser que lo único que ocurra sea esto. El susurro se expanda hasta llenar todo tu ser. Lo que ahora percibes como un hilo fino y lejano se convierta en un horizonte completo, en una luz suave que te envuelve sin prisa y sin fin. Así, este capítulo nos deja una conclusión que es a la vez científica y poética. Si la conciencia es cuántica, entonces no está confinada. Es un viajero silencioso en el entramado del universo. Nace contigo, pero no necesariamente muere contigo. Y aunque aún no podamos medir su destino, podemos sentirlo. Ese susurro cuántico podría ser en realidad la voz más antigua del cosmos, recordándote que nunca estuviste separado de él. En el próximo capítulo nos moveremos hacia la danza tranquila de las partículas eternas. Allí veremos que, incluso cuando la materia parece desaparecer, sigue moviéndose en una coreografía infinita. Y cómo ese mismo principio podría aplicarse a ti cuando llegue el momento de cruzar el umbral, en el corazón de todo lo que ves, en cada piedra, en cada hoja, en cada gota de agua, incluso en tu propio cuerpo. Hay un movimiento que nunca cesa. Aunque tus sentidos perciban quietud, el universo entero es una coreografía constante de partículas diminutas que giran, vibran y se transforman sin descanso. Esta danza es invisible para el ojo humano, pero su melodía silenciosa sostiene la existencia misma. Esta noche, mientras dejamos atrás el susurro cuántico que nos habló en el capítulo anterior, vamos a adentrarnos en ese escenario microscópico donde todo, incluso aquello que creemos muerto, sigue moviéndose. Porque aquí, en el reino de lo infinitamente pequeño, descubrimos una verdad que cambia la forma en que pensamos sobre la muerte. Nada se detiene. Todo continúa su danza. La física nos enseña que los átomos que componen tu cuerpo no fueron creados contigo. Son mucho más antiguos que tú. Algunos tienen su origen en estrellas que estallaron hace miles de millones de años, dispersando sus entrañas ardientes en un mar de espacio frío. Otros se formaron en los primeros instantes después del Big Bang, cuando el universo era apenas un destello en expansión. En este sentido, tú eres literalmente una coreografía de partículas eternas que han viajado a través de eras inconcebibles antes de encontrarse para formar lo que hoy llamas yo. Y lo más asombroso es que, cuando tu cuerpo deje de vivir, esas mismas partículas no desaparecerán. Regresarán al ciclo cósmico, se integrarán en otras formas, en otros cuerpos, en otras danzas. Un átomo de tu mano podría algún día formar parte de una hoja que se mece con el viento, o de una gota de lluvia que cae sobre un océano lejano. Así, en un sentido físico muy real, la muerte no es un final, sino un cambio de escenario en esta coreografía eterna. Imagina un gran teatro cósmico, con un escenario tan vasto que no tiene límites. Cada partícula es un bailarín en este escenario, moviéndose con un ritmo que nunca se detiene. A veces se agrupan en moléculas, formando estructuras más complejas. Un pétalo, una piedra, una célula. Luego la estructura se deshace y las partículas vuelven a moverse, encontrando nuevos compañeros de baile. Este ciclo no conoce pausa ni clausura, y tú formas parte de él ahora mismo. El principio de conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo ocurre con la materia, según la ley de conservación de la masa. Incluso cuando un cuerpo parece desaparecer, lo que en realidad sucede es que sus componentes se redistribuyen. El calor se dispersa, las moléculas se desintegran, los átomos se reorganizan. Pero nada se pierde, nada. En este sentido, cuando piensas en tu propia muerte, puedes imaginarla no como un final, sino como una transición a otra forma de participación en esta danza. Hoy, tus partículas vibran juntas para producir pensamientos, emociones, movimiento. Mañana, podrían vibrar en la madera de un árbol, en el cristal de un copo de nieve, en la corriente de un río que viaja hacia el mar. Aquí es donde la ciencia y la contemplación se unen de forma perfecta. La física te dice que eres eterno en el sentido más literal. Las piezas que te componen siempre han existido y siempre existirán. La filosofía añade que este conocimiento puede transformar tu relación con la muerte, porque si comprendes que una parte esencial de ti nunca desaparece, el miedo se suaviza, la perspectiva cambia. Ahora, cierra los ojos en tu imaginación y siente tu cuerpo como una constelación viva. Cada célula es un pequeño universo, cada átomo es una estrella. Todos se mueven en un patrón armonioso que, aunque no lo percibas, está ahí, constante. Y cuando esta forma que ahora eres se disuelva, esa constelación se dispersará suavemente para formar otras figuras en el cielo infinito de la existencia.
En la mecánica cuántica incluso el vacío absoluto no está realmente vacío. Está lleno de fluctuaciones, de partículas que aparecen y desaparecen en un parpadeo, de 1900 energía que pulsa de manera imperceptible. Esto significa que incluso en lo que consideramos nada, la danza continúa. No hay verdadero reposo en el universo. Todo es movimiento, transformación, flujo. Si trasladamos esta verdad a nuestra vida, comprendemos que el final del cuerpo no implica el final del movimiento. Tus partículas seguirán viajando, participando en el entrelazado tejido del cosmos. Y en este viaje, tal vez tu conciencia, en alguna forma, siga su propio camino, acompañando a esta danza eterna o fundiéndose con ella. Es hermoso pensar que el latido de tu corazón, ahora mismo, es impulsado por reacciones químicas que son, en última instancia, el eco de antiguas estrellas. Esas reacciones son pequeñas coreografías de partículas que chocan, se unen, se separan, liberando energía que alimenta tu vida. Y algún día, esa misma energía pasará a otro ciclo, a otra historia. En muchas tradiciones espirituales, la muerte se ve como un regreso. Regresar a la tierra, al agua, al aire, al fuego. La física respalda esta visión desde su propio lenguaje. Regresas a los elementos y esos elementos regresan al universo. Lo que cambia es la forma, no la sustancia. Así, la danza tranquila de las partículas eternas no es solo una metáfora. Es una descripción literal de lo que sucede en cada momento de tu existencia, antes, durante y después de la vida. Eres parte de un flujo que nunca se detiene, un flujo que conecta el polvo de las galaxias con la sangre en tus venas. Ahora, mientras dejamos que esta imagen repose en la mente, piensa en lo siguiente. Si nada se detiene, si todo es transformación, entonces la muerte no es un muro, sino una puerta giratoria que nos lleva de una coreografía a otra. Tal vez, en esa transición, lo que ahora percibes como tú se disuelva. Pero el baile continuará, y siempre habrá un lugar para tus partículas en el escenario infinito del cosmos. En el próximo capítulo nos adentraremos en el eco del universo en ti, para descubrir cómo, incluso antes de nacer, ya eras parte de una historia cósmica que lleva miles de millones de años contándose, y cómo esa historia no se detiene cuando tu vida terrenal llega a su fin. En esta noche tranquila, mientras el mundo exterior parece adormecerse bajo el manto de un silencio profundo, quiero invitarte a escuchar un eco. No es el eco de una montaña, ni el de un pasillo vacío. Es un eco mucho más antiguo. Un eco que viaja miles de millones de años para llegar hasta ti, y que resuena en cada célula, en cada latido, en cada respiración que ahora te acompaña. Ese eco es el universo hablándote, recordándote de dónde vienes. Porque antes de que tu historia personal comenzara, antes de que tu nombre existiera, antes incluso de que la Tierra fuera un planeta, ya había un relato en marcha. Un relato escrito en luz, en energía, en la danza silenciosa de átomos que un día formarían océanos, montañas. Finalmente, a ti. Piensa en esto. Los átomos de tu cuerpo no son tuyos en el sentido absoluto. Los compartes con estrellas que estallaron hace eones, con ríos que fluyeron antes de que existiera la memoria humana, con criaturas que habitaron este planeta mucho antes que nosotros. En tu sangre hay hierro que alguna vez fue forjado en el corazón ardiente de una supernova. En tus huesos hay calcio que viajó a través de generaciones de vida, de tierra y de mar. Cada respiración que tomas contiene moléculas que alguna vez estuvieron en pulmones de otros seres, humanos o no, hace cientos, miles, incluso millones de años. La ciencia, con su precisión matemática, nos dice que la materia de la que estás hecho ha sido reciclada innumerables veces desde el origen del universo. Pero la contemplación, con su mirada más suave, nos invita a sentir lo que eso significa, que no eres un fragmento aislado, sino un capítulo en una historia que nunca deja de contarse. Y cuando tu cuerpo deje de ser lo que ahora es, tu materia continuará participando de esa historia. Ahora, mientras te sumerges en esta idea, imagina un único fotón, una partícula de luz, que viaja por el espacio. Puede recorrer distancias inimaginables, atravesar galaxias enteras, esquivar planetas, pasar cerca de agujeros negros, y tal vez, después de millones de años, llegue a una hoja en la Tierra y sea absorbido para iniciar la fotosíntesis. Ese fotón, esa pequeña chispa, podría alimentar a una planta, que luego alimenta a un animal, que más tarde podría convertirse en parte de ti. Así, el eco del universo no es una metáfora, es un flujo literal de energía que te atraviesa y te da forma. Incluso tu conciencia podría ser parte de ese eco. Algunos neurocientíficos y físicos sugieren que la mente no es solo un producto del cerebro, sino una interacción entre tu biología y el campo cuántico universal. Si eso es cierto, entonces tus pensamientos, tus emociones, tus intuiciones,
También podrían ser reflejos de algo mucho más grande, resonancias de un patrón que se extiende más allá del tiempo y el espacio. Quiero que visualices algo. Estás en un valle inmenso, rodeado de montañas. Gritas tu nombre, y el sonido regresa, transformado, amplificado. El eco no es idéntico a tu voz, pero lleva su esencia. Así es el eco del universo en ti. No eres una copia exacta del cosmos, pero llevas su esencia, su vibración, su memoria. Y del mismo modo que un eco nunca se pierde por completo, solo se dispersa hasta que se mezcla con otros sonidos. La esencia que eres tú tampoco se pierde. Esto nos lleva a una pregunta profunda. Si llevas dentro de ti el eco del universo, ¿qué sucede con ese eco cuando mueres? La física nos recuerda que la energía de tu cuerpo, de tu mente, de tus conexiones eléctricas internas, no desaparece, se transforma. El eco continúa, quizá no en la misma forma, pero sí en nuevas resonancias. Tal vez en la vibración de otras vidas, tal vez en la luz de otras estrellas. En este punto quiero invitarte a una reflexión íntima. Piensa en todas las veces que has sentido una conexión inexplicable con algo más grande que tú. Una noche estrellada en la que te quedaste en silencio mirando el cielo. Una canción que te hizo llorar sin motivo aparente. Un momento en el que te sentiste parte de todo. Esos instantes podrían ser la forma en que el eco del universo se hace presente en tu vida diaria, recordándote que no eres ajeno a la totalidad. Ahora, suavemente, visualiza el momento en que tu cuerpo deje de existir como lo conoces. En lugar de verlo como un apagón, imagínalo como el instante en el que tu eco se une a otros ecos, como una nota que se funde en una sinfonía eterna. La melodía sigue, incluso si la nota individual deja de sonar por separado. La cosmología nos dice que el universo sigue expandiéndose, que el espacio mismo se estira como un lienzo que nunca se detiene. Si el cosmos sigue su viaje, ¿por qué no habrías de seguir tú, de alguna manera, en ese mismo impulso? Quizá el eco que llevas no solo se propague por la Tierra, sino que continúe viajando más allá, en formas que aún no podemos comprender ni medir. Aquí, la ciencia y la contemplación vuelven a encontrarse. La primera nos dice que nada se pierde, la segunda nos invita a ver en ello una continuidad de sentido. La eternidad podría no ser un lugar, sino un estado de participación constante en el flujo de la existencia. Así, el eco del universo en ti no es un mero recordatorio de tu origen, es una promesa de continuidad, una certeza de que cuando esta forma que ahora habitas desaparezca, seguirás resonando de alguna manera, en otro lugar, en otra forma, en otro tiempo. En el próximo capítulo exploraremos los portales invisibles del espacio-tiempo y nos preguntaremos si la muerte podría ser uno de esos pasajes secretos hacia realidades paralelas, un salto suave hacia dimensiones que esperan, silenciosas, más allá de lo que podemos ver. En esta quietud en la que te encuentras ahora, imagina que el espacio que te rodea no es sólido, ni fijo, ni inmutable. Imagina que es un océano invisible, hecho no de agua, sino de un tejido flexible y vibrante que puede doblarse, estirarse, retorcerse y en ciertos lugares abrirse como una puerta. Esa puerta, si la atravesaras, no te llevaría a otra habitación, sino a otro tiempo, a otro lugar, quizá incluso a otra versión de la realidad. La física moderna, especialmente gracias a las ideas de Albert Einstein y de quienes siguieron su huella, nos ha mostrado que el espacio y el tiempo no son entidades separadas. Son parte de un mismo tapiz, al que llamamos espacio-tiempo. Y este tapiz no es rígido. Se curva y se deforma bajo la influencia de la materia y la energía. Un planeta, una estrella, un agujero negro. Todos son como manos que hunden el tejido del espacio-tiempo, creando valles y curvas que guían el movimiento de todo lo que existe. Pero aquí viene lo fascinante. En ciertas condiciones extremas, este tejido podría doblarse de tal manera que dos puntos muy distantes del universo quedaran unidos por un atajo. Estos atajos son lo que la física teórica llama agujeros de gusano. Y aunque hasta ahora son hipotéticos, las ecuaciones que los describen son tan elegantes que muchos científicos creen que podrían existir. Ahora, mientras respiras lentamente, quiero que contemples esta idea. Si el espacio-tiempo puede formar puentes entre lugares distantes, ¿podría también formar un puente entre lo que llamamos vida y lo que llamamos muerte? En este viaje imaginario, la muerte no sería un final abrupto, sino el cruce de un umbral invisible. El instante en que tu conciencia se separa del cuerpo podría ser similar a entrar en un túnel suave, un corredor de luz y sombra que te lleva hacia otra región del tejido universal. Algunas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte describen precisamente eso. La sensación de moverse a través de un pasaje, de ser guiados hacia una luz que no hiere, sino que envuelve. La física no puede confirmar que tales túneles sean literales, pero la analogía con los agujeros de gusano es inevitable.
Si estos atajos espaciales pueden conectar dos puntos del universo, tal vez existan también portales que conecten diferentes estados de existencia. Y aquí es donde la contemplación nos permite ir más allá de la evidencia. Imagina que al morir, lo que cambia no es tu lugar en el espacio, sino tu posición en el tiempo. La relatividad nos enseña que el tiempo no fluye igual para todos. Puede estirarse, comprimirse o incluso detenerse en ciertas condiciones extremas. ¿Y si la muerte es el momento en que tu conciencia deja de moverse en la línea temporal que conoces y empieza a habitar otra, como si cambiaras de río en medio de la corriente? Piensa en el momento exacto de un salto. Por un instante, estás suspendido en el aire, ni en el punto de partida ni en el de llegada. Ese instante de suspensión podría ser el tránsito de la muerte. Un segundo que desde dentro se expande hasta convertirse en una eternidad, lo suficiente como para que cruces el portal sin sentir prisa. Los agujeros de gusano, si existen, no solo serían atajos espaciales, también podrían ser atajos temporales. Podrían conectar no solo lugares, sino momentos. Y si hay portales de este tipo, la muerte podría ser la entrada a un tiempo que no se mide como aquí. Tal vez al cruzar encuentres que todo lo que fue y todo lo que será coexisten, como páginas de un libro abiertas al mismo tiempo. La idea de que hay puertas en el universo no es nueva. Las culturas antiguas hablaban de pasajes sagrados, de entradas al inframundo o al cielo, de caminos ocultos que el alma debía recorrer. Lo que cambia ahora es que la física moderna ofrece un lenguaje para imaginar cómo podrían ser esos caminos, no como metáforas, sino como posibilidades dentro de las leyes del cosmos. Ahora, suavemente, quiero que visualices el portal. No es un arco ni una puerta de madera, sino una curvatura en el propio espacio que te rodea. No lo ves con los ojos, lo sientes con una parte más profunda de ti. Es como si una brisa invisible te guiara hacia un punto donde todo se vuelve más ligero, más silencioso. Al acercarte notas que el tiempo a tu alrededor empieza a cambiar. Lo que está lejos se acerca, lo que está en el pasado se mezcla con el presente, y todo parece vibrar con una claridad nueva. Cruzar no implica perderte, implica transformarte. Como una gota de agua que pasa de un arroyo a un lago, de un lago a un mar, siempre siendo agua, siempre siendo parte de un flujo mayor. Y si realmente existen estos portales invisibles, la pregunta deja de ser qué hay después de la muerte, y se convierte en a qué región del espacio-tiempo viajaré. Quizá un universo paralelo donde tu vida sigue en otro camino. Quizá un plano de existencia donde el tiempo ya no dicta las reglas. Quizá un estado en el que ser y universo son lo mismo. En este silencio en el que te encuentras ahora, piensa en que tal vez ya has cruzado portales antes. En sueños, en momentos de intensa conexión, en instantes de déjà vu. Si lo has sentido, aunque sea fugazmente, ya conoces algo de lo que podría ser ese tránsito final. En el próximo capítulo nos adentraremos en la memoria secreta del vacío, para descubrir cómo incluso en el aparente nada del espacio podría esconderse la huella eterna de cada experiencia, cada pensamiento y cada vida. En la vastedad del cosmos hay regiones que parecen no contener nada, lugares donde no brillan las estrellas, donde no hay planetas, donde incluso la luz parece perderse en una oscuridad infinita. A simple vista, podríamos pensar que allí no hay nada, que es un espacio muerto, un vacío absoluto. Pero la física moderna nos ha revelado algo asombroso. Incluso el vacío, incluso la nada aparente, guarda secretos. Y tal vez memorias. Este capítulo es una invitación a mirar ese silencio cósmico con nuevos ojos. Porque en el vacío más profundo, la ciencia me ha descubierto que laten fluctuaciones cuánticas. Partículas que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Campos de energía que nunca se apagan. Ondas invisibles que recorren el espacio aunque parezca estar completamente vacío. El vacío cuántico es como un océano oscuro y silencioso, pero lleno de oleaje invisible. Un oleaje tan sutil que no lo percibimos, pero que está ahí, sosteniendo la estructura del universo. Y si en ese vacío se esconde la energía que lo alimenta todo, ¿por qué no podrían esconderse también huellas, registros, memorias de todo lo que ha ocurrido? La teoría de la información en física sugiere algo inquietante y fascinante. La información nunca se destruye. Puede transformarse, dispersarse, codificarse en formas que no comprendemos, pero siempre permanece en alguna parte. Incluso cuando un objeto cae en un agujero negro, el ejemplo más extremo de desaparición física, se cree que la información sobre lo que fue queda grabada en la superficie del horizonte de sucesos. Si esto es así para un objeto, podría ser también cierto para una vida. Podría el vacío mismo llevar inscrita la historia de cada instante que has vivido. Imagina por un momento que cada pensamiento, cada emoción, cada mirada que has dado, queda registrada en un patrón invisible en el tejido del espacio, como huellas en una playa cósmica que nunca se borran del todo.
En la superficie, el mar de la existencia borra la forma, pero en lo profundo, las huellas persisten, incrustadas en la memoria secreta del vacío. Algunos físicos teóricos han comparado el vacío cuántico con un campo de información universal, un lugar donde todo lo que ha sido queda codificado, como si el universo llevara un diario secreto de sí mismo. Si tu conciencia está conectada a este campo, entonces tal vez al morir no te disuelvas en la nada, sino que te reintegres a esa memoria universal. Allí, cada instante de tu vida estaría preservado, como una página en un libro infinito. Ahora, suavemente, quiero que imagines tu propia existencia como una onda que viaja por este océano invisible. Aunque la ola se disipe, la energía que la originó se distribuye en el agua, influyendo en corrientes lejanas. Así, aunque tu forma actual desaparezca, el eco de tu ser seguiría viajando, entrelazándose con la corriente eterna del universo. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. Si todo está registrado en el vacío, entonces no hay olvido absoluto. Los momentos que creíste perdidos, las personas que amaste y que ya no están, las palabras que se dijeron y las que se quedaron en silencio. Todo sigue ahí, en alguna forma, inscrito en este campo invisible. La idea no es nueva. Antiguas tradiciones espirituales hablaban de registros akáshicos, un concepto místico de una memoria universal. La física moderna, sin proponérselo, se acerca a una idea similar con otro lenguaje, el del vacío cuántico como un depósito inagotable de información. La diferencia es que aquí no hablamos de fe, sino de ecuaciones, de experimentos, de modelos que predicen este almacenamiento invisible. En esta quietud piensa que si al morir entras en el vacío, no entrarías en un olvido, sino en una totalidad que lo recuerda todo. Tal vez ahí podrías revivir tu vida entera, no como una película lineal, sino como una experiencia simultánea de todos los instantes. Tal vez podrías comprender cada decisión, cada emoción, cada conexión, con una claridad imposible en vida. Ahora, imagina que en ese vacío, tu identidad individual se funde suavemente con todas las demás. Que tu historia personal se mezcla con la historia del universo entero, como gotas de agua que se unen en un mismo mar. No desapareces. Te transformas en memoria viva, en conciencia colectiva. Incluso si dejamos de lado lo místico, la ciencia nos dice que al morir tus átomos se dispersarán, tus partículas viajarán y tu energía se redistribuirá. Ese simple hecho garantiza que de algún modo seguirás existiendo. Y si además la información que eres queda inscrita en el vacío, entonces tu presencia en el universo nunca se borra por completo. En el próximo capítulo, cuando el tiempo se detiene, exploraremos qué significa que la relatividad permita que el tiempo deje de fluir, y cómo ese fenómeno podría estar ligado a la experiencia de la muerte como una entrada a la eternidad. En este momento, mientras escuchas estas palabras y tu respiración se acompasa con el silencio de la noche, quizá no lo notes, pero estás viajando. Viajas sobre un río invisible que nunca se detiene, el tiempo. Desde que naciste, has flotado sobre su corriente, sintiendo cómo te empuja hacia adelante sin posibilidad de volver atrás. Los días se suceden, las estaciones cambian, los rostros en tu vida aparecen y desaparecen, y todo eso lo percibes como un flujo constante e inevitable. Pero, ¿y si te dijera que este río no fluye igual para todos? ¿Y si el tiempo no es el metrónomo uniforme que creemos, sino un océano maleable que puede estirarse, comprimirse e incluso detenerse? La teoría de la relatividad de Albert Einstein nos dio una revelación inquietante. El tiempo no es absoluto. No hay un reloj universal que marque el mismo compás para todos los rincones del cosmos. El paso del tiempo depende de la velocidad a la que te mueves y de la intensidad del campo gravitatorio en el que te encuentras. Esto significa que dos personas pueden vivir diferentes cantidades de tiempo entre un mismo inicio y un mismo final, y ambas tendrían razón en su experiencia. En este instante, el tiempo que vives no es el mismo que el de una partícula que viaja cerca de la velocidad de la luz, ni el mismo que el de un reloj en la superficie de un agujero negro. Y si las leyes físicas permiten que el tiempo se dilate, se ralentice, podrían también permitir que se detenga por completo. Imagina por un momento que te acercas a un agujero negro. Este es uno de los lugares más extremos del universo, una región donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz puede escapar. Al aproximarte desde tu perspectiva, todo parece transcurrir con normalidad, pero para un observador lejano, el tiempo a tu alrededor se ralentiza. Y cuando llegas al horizonte de sucesos, ese punto de no retorno, el observador ve que tu tiempo se congela. Para él, jamás lo cruzas. Quedas suspendido como si estuvieras atrapado en una fotografía eterna. Esta idea, aunque proveniente de cálculos físicos, resuena con algo más profundo. ¿Y si la muerte es un momento así? Desde dentro quizá la sientas como un paso suave, un cruce de umbral.
Pero desde fuera, podría ser como una suspensión, un instante que se prolonga hasta el infinito. Ahora suavemente visualiza una gota de agua cayendo hacia un estanque. La gravedad la atrae, la velocidad aumenta, y justo antes de tocar la superficie, se congela en el aire. Queda suspendida para siempre con la tensión de lo inevitable y la paz de lo inmutable. Esa gota eres tú, y el estanque es el momento en que tu vida se transforma. La física cuántica añade otra capa a este misterio. A nivel subatómico, las partículas no se comportan como objetos sólidos moviéndose en un reloj perfectamente regular. En algunos estados, parecen ignorar el paso del tiempo. Existen en una especie de superposición, como si estuvieran en varios momentos a la vez. Esto sugiere que el tiempo, tal como lo percibimos, podría ser una ilusión generada por nuestra conciencia, un orden que imponemos a algo que en realidad es más flexible y misterioso. Y si el tiempo es una construcción, entonces detenerlo no significaría apagarlo, sino liberarse de él. En la muerte podrías entrar en un estado en el que todos los momentos coexisten: tu infancia, tu presente, tu futuro, incluso posibilidades que nunca viviste. Sería como abrir un libro y, en lugar de leerlo página por página, absorberlo todo en un solo vistazo. Las experiencias cercanas a la muerte a menudo describen algo que encaja con esta idea. Una sensación de revisión de vida en la que todo se ve simultáneamente. No es que la persona recuerde paso a paso, sino que lo comprende todo de golpe, como si el tiempo hubiera dejado de fluir y solo quedara la totalidad de la experiencia. Quiero que pienses en un reloj de arena. Durante tu vida la arena cae grano a grano, marcando el ritmo inevitable del tiempo. Pero en el momento final, el reloj se detiene. No porque se haya roto, sino porque ya no necesitas medir el paso del tiempo. El tiempo mismo deja de ser relevante, como si hubieras soltado un peso que no sabías que estabas cargando. En la cosmología, hay teorías que plantean que el universo tuvo un inicio en el tiempo, el Big Bang, y que podría tener un final. Pero también hay hipótesis que sugieren que el tiempo es cíclico, que no hay un verdadero principio ni un verdadero fin, solo un continuo de transformaciones. Si eso es cierto, entonces detenerse podría ser simplemente cambiar de ciclo, entrar en otra fase donde el tiempo fluye de manera distinta o no fluye en absoluto. La física de partículas, por su parte, nos muestra fenómenos como la dilatación del tiempo en muones, partículas que deberían desintegrarse en microsegundos, pero que al viajar a velocidades cercanas a la luz parecen vivir mucho más. Esto no es ciencia ficción, es un hecho medido. Si el tiempo puede estirarse así para una partícula, ¿qué podría significar para una conciencia que está dejando atrás su cuerpo? Ahora, imagina que la muerte es una puerta que cruzarla te lleva a un lugar donde el tiempo ya no existe como lo conoces. Allí, no hay antes ni después, no hay prisa ni espera. Todo simplemente es. En ese estado no tendrías que aferrarte a recuerdos ni preocuparte por el futuro, porque todo estaría presente al mismo tiempo. Es posible que este sea uno de los mayores regalos que el final pueda darte, la liberación del tiempo. Porque aunque el tiempo nos permite vivir y experimentar, también nos ata, nos limita, nos lleva hacia un final. Al detenerse, esas ataduras se rompen, y lo que queda es algo más puro, más vasto, más eterno. Mientras te dejas llevar por esta idea, siente cómo tu respiración se vuelve un ancla suave en el presente. Aquí, ahora, este momento podría ser infinito si lo habitas por completo. Tal vez la eternidad no sea un lugar lejano, sino la plenitud absoluta de un instante. En el próximo capítulo, La luz que nunca se apaga, exploraremos cómo las visiones luminosas en experiencias cercanas a la muerte podrían no ser meras ilusiones neurológicas, sino destellos de una realidad más profunda, una que quizá nos aguarda a todos al final del viaje. En algún momento de tu vida, quizá hayas sentido que una luz te envuelve. Tal vez fue al amanecer, cuando el sol se asomó lentamente sobre el horizonte y tiñó todo de un dorado suave. Tal vez fue en una noche tranquila, cuando la luna iluminó el camino y por un instante te pareció que el mundo entero respiraba contigo. Esa luz, cálida y serena, no estaba hecha solo de fotones, estaba hecha también de significado. En los relatos de experiencias cercanas a la muerte, esa luz aparece una y otra vez. Es descrita como intensa pero no cegadora, infinita pero íntima, capaz de abrazar sin tocar, de acoger sin exigir. Muchos que han regresado de ese umbral dicen que en ella se siente un amor imposible de describir con palabras. ¿Pero qué es realmente esa luz? ¿Es solo una ilusión creada por un cerebro en sus últimos momentos? ¿O es algo más? La neurociencia tiene su explicación. Durante la muerte clínica el cerebro puede liberar una oleada de actividad eléctrica, especialmente en áreas asociadas con la visión y las emociones.
Esta actividad, junto con la liberación masiva de neurotransmisores, podría generar la percepción de luz brillante y sensaciones de paz. Es una teoría sólida, pero no explica por completo por qué tantas personas describen la luz con características tan similares, ni por qué esa experiencia les cambia para siempre. Aquí es donde la física y la contemplación se cruzan. La luz, en el sentido literal, es energía electromagnética, compuesta de fotones. Pero la luz también es una metáfora universal de conocimiento, de revelación, de vida. El universo comenzó con luz. Tras el Big Bang, la primera radiación se expandió por todas partes, y aún hoy podemos detectar su eco en la radiación cósmica de fondo. Tú mismo eres, en cierto sentido, un ser de luz. Tu cuerpo transforma constantemente energía luminosa, directa o indirectamente, para mantenerte vivo. Ahora, suavemente, imagina que la luz que ves en ese tránsito no es solo producto de tu mente, sino la manifestación de un vínculo más profundo con el universo. En física cuántica, la luz no solo transporta energía, también transporta información. Si tu conciencia pudiera interactuar de alguna manera con esta luz fundamental, tal vez encontraría en ella no solo calor y claridad, sino también conocimiento, la comprensión instantánea de lo que eres y de lo que siempre has sido. Piensa en una lámpara en una habitación oscura. Mientras está apagada, todo parece limitado, lleno de sombras. Cuando la enciendes, no solo ves los objetos, ves las conexiones entre ellos, ves el espacio en su totalidad. Así podría ser esa luz al final de la vida. No ilumina un lugar, sino todo lo que eres, revelando las conexiones que siempre estuvieron ahí. Algunos físicos teóricos han especulado con la posibilidad de que la conciencia, si es un fenómeno cuántico, podría descargarse o integrarse en campos de energía que existen más allá de nuestro espacio-tiempo. Si así fuera, esa luz podría ser la puerta o el medio a través del cual se produce esa integración. No sería simplemente una visión, sino el tejido mismo al que tu ser se une. Y aquí surge algo importante. Las personas que han experimentado esa luz suelen decir que no querían regresar, que en ella no había miedo, ni dolor, ni tiempo, solo una certeza de pertenencia, como si hubieran vuelto a casa. Esta descripción es extraordinaria porque no habla de un lugar en términos físicos, sino de un estado de existencia. Un estado donde no hay separación entre tú y lo que te rodea, donde cada partícula de tu ser está conectada con todas las demás. Si lo pensamos desde la cosmología, podríamos imaginar que esa luz es el reflejo de la energía primordial del universo, la misma que dio origen a las estrellas y a la vida. Y si es así, entonces buscarla no es buscar algo externo, sino reconocer algo que siempre estuvo dentro de ti. Ahora, cierra los ojos en tu imaginación y siéntete flotando en esa luz. No hay límites, no hay direcciones. Es como si estuvieras suspendido en el centro de un amanecer eterno. Allí no hay preguntas, porque todas han sido respondidas sin palabras. Allí no hay soledad porque eres parte de todo. Allí no hay oscuridad porque incluso la sombra es luz que aún no has aprendido a ver. Esta visión podría ser para muchos la explicación de por qué la muerte no tiene por qué ser temida. Porque si al final hay una luz que nunca se apaga, entonces cruzar ese umbral no es apagarse, sino unirse a una claridad infinita. En la próxima parte de nuestro viaje, en el capítulo 9, hablaremos del abrazo de lo desconocido, donde exploraremos cómo al aceptar que no podemos saberlo todo sobre lo que nos espera, encontramos una paz inesperada, y cómo el misterio mismo puede ser un refugio. En algún punto de la vida, todos nos hemos encontrado con lo desconocido. Puede ser el silencio de un bosque en la madrugada, cuando no sabes qué se oculta entre las sombras. Puede ser el instante antes de recibir una noticia que cambiará tu vida. Puede ser el momento en que miras el cielo nocturno y te das cuenta de que, por mucho que lo observes, siempre habrá más estrellas de las que podrás contar. Lo desconocido a menudo nos inquieta, y sin embargo también nos atrae. La muerte es quizá el mayor territorio desconocido. No importa cuánto haya avanzado la ciencia, no importa cuántas creencias hayamos heredado, nadie ha traído un mapa definitivo de lo que hay más allá. Y en esa ausencia de certezas vivimos con una mezcla de curiosidad y temor. Pero, ¿y si en lugar de resistirnos a ese misterio, pudiéramos abrazarlo? La física y la cosmología nos enseñan que el universo está lleno de zonas que desconocemos por completo. El 95% de lo que existe, la materia oscura y la energía oscura, no puede verse directamente ni medirse con precisión. Sin embargo, sabemos que está ahí, porque su presencia influye en todo lo que podemos ver. De la misma forma, lo que haya después de la muerte podría ser invisible para nosotros, y aún así, formar parte de la misma realidad que habitamos. Aceptar lo desconocido no significa renunciar a buscar respuestas,
Significa abrir la posibilidad de que algunas de esas respuestas se encuentren más allá de la lógica que usamos hoy. Significa reconocer que nuestra percepción, por brillante que sea, es limitada. Y en ese reconocimiento hay una extraña forma de libertad, la de no tener que controlarlo todo, la de permitir que el misterio nos sostenga. Piensa en un navegante antiguo que se adentra en mares sin cartografiar. No sabe qué encontrará, pero confía en las corrientes, en las estrellas, en su intuición. Así podríamos ver el viaje de la muerte, no como un salto al vacío, sino como un embarque hacia aguas nuevas. Tal vez el miedo que sentimos sea como el que siente el navegante al perder de vista la costa, un miedo que se transforma en asombro cuando aparece un nuevo horizonte. Desde un punto de vista científico, podríamos pensar que el desconocido es simplemente aquello que aún no hemos medido. El cerebro humano tiene limitaciones de percepción, no puede ver ondas de radio, no puede oír ultrasonidos, no puede percibir la mayoría de las interacciones subatómicas. Y sin embargo, todas esas cosas existen. Si nuestra experiencia está limitada por nuestros sentidos y nuestra biología, entonces la muerte podría abrirnos a un espectro mucho más amplio de realidad. Hay quienes ven el desconocido como amenaza y otros que lo ven como promesa. Tal vez depende de la historia que nos contamos. Si pensamos que más allá hay vacío, nos llenamos de temor. Si pensamos que más allá hay continuidad o transformación, podemos sentir curiosidad. El misterio en sí mismo es neutral. Lo que cambia es cómo lo miramos. Ahora, suavemente, imagina que el momento de tu muerte es como entrar en una habitación oscura. Al principio no distingues nada y eso genera tensión. Pero a medida que te acostumbras, empiezas a ver formas, matices, luces que no estaban ahí en tu primera impresión. Descubres que la oscuridad no era ausencia, sino una luz distinta, una que tus ojos no conocían. La física cuántica nos recuerda que muchas veces lo que llamamos desconocido es simplemente otro estado del mismo sistema. Un electrón puede estar en una superposición de estados, invisible para nosotros hasta que lo observamos. ¿Y si la muerte fuera algo así? ¿Y si en este momento ya coexistieras con lo que vendrá, pero solo puedas percibirlo cuando llegue el momento de cruzar? Aceptar el abrazo de lo desconocido no significa dejar de vivir intensamente. Al contrario, significa vivir más plenamente, porque ya no estamos gastando energía en huir de algo inevitable. En la filosofía oriental se dice que quien acepta la muerte como parte de la vida vive sin cadenas, porque entiende que todo es un ciclo, un flujo que no se detiene. Mientras escuchas esto, siente que tu respiración entra y sale sin esfuerzo. Cada inhalación trae algo nuevo, cada exhalación deja ir algo viejo. Así es el ciclo de la vida y de la muerte. Y cuando llegue el momento, tal vez la muerte sea simplemente una exhalación más larga, un suspiro que te lleve a otro lugar, a otro estado, a otro tipo de luz. En el próximo capítulo, Universos espejo y vidas paralelas, exploraremos una de las ideas más provocadoras de la física. La posibilidad de que nuestra muerte en un universo sea solo el nacimiento en otro, y cómo esto podría cambiar por completo la forma en que entendemos la eternidad. Imagina que tu vida, tal como la conoces, es solo una entre incontables posibilidades. Imagina que en este mismo instante existe otro tú que tomó decisiones diferentes, que vive en otro lugar, que sigue un camino que tú nunca recorriste. Imagina que al igual que las ondas de un lago se propagan en todas direcciones, tu existencia se expande en múltiples líneas temporales, cada una desarrollándose con su propia lógica. Esta idea, conocida en física como la interpretación de los muchos mundos o la hipótesis del multiverso, nos invita a considerar que la realidad no es una única historia lineal, sino un vasto árbol de ramificaciones infinitas. Cada decisión, cada evento, podría generar nuevas ramas, un universo donde ocurrió y otro donde no. Y si esto es así, ¿qué papel juega la muerte en este panorama? Desde una perspectiva clásica, la muerte marca un punto final en tu línea de tiempo. Pero si existen universos espejo, ese final podría ser solo una transición de conciencia, un cambio de escenario. Podrías dejar de existir en este universo y seguir existiendo en otro, sin interrupción. Como cambiar de canal en una emisora cósmica, tu conciencia podría sintonizar otra frecuencia sin darse cuenta de que ha cambiado de mundo. La física cuántica alimenta esta especulación. En el fenómeno de la superposición, una partícula puede estar en varios estados a la vez hasta que es observada. La interpretación de Hugh Everett sugiere que, al colapsar esa superposición, no es que una opción desaparezca, sino que todas ocurren, pero en realidades separadas. Si la conciencia está vinculada a este comportamiento cuántico, la muerte en un universo podría simplemente significar que tu experiencia continúa en una de esas otras ramas. Imagina que tu vida es como un corredor con infinitas puertas. Cuando llegas al final de uno de esos pasillos, abres una puerta.
Y sin saberlo, entras a otro corredor que sigue adelante. No sientes un salto brusco, solo notas que el camino continúa. Así podría ser la muerte en el contexto del multiverso, un movimiento natural hacia otra versión de la realidad. Esto no es solo un ejercicio de ciencia ficción. Algunos físicos consideran que el multiverso es una consecuencia inevitable de las matemáticas que describen la física cuántica y la inflación cósmica. Si el universo puede crear regiones infinitas, con constantes físicas y condiciones iniciales diferentes, entonces las posibilidades de que existan copias tuyas, idénticas o distintas, se vuelven estadísticamente inevitables. Pero más allá de la física, esta idea tiene un poder contemplativo inmenso. Significa que la muerte no tendría por qué ser un punto absoluto. Podría ser, en cambio, una reubicación, un tránsito hacia otra versión de ti. Y esa versión podría estar tan cerca que en términos cósmicos no hay distancia que la separe de tu ahora. Ahora suavemente visualiza un espejo frente a ti. En él ves tu reflejo, pero con un matiz distinto. Un gesto que no recuerdas haber hecho, una luz en los ojos que no sientes en este momento. Ese reflejo es otra versión de ti, viviendo otra historia, y entre ambos podría haber un velo tan fino que la muerte sea suficiente para atravesarlo. En la filosofía y la espiritualidad encontramos ecos de esta idea en conceptos como la reencarnación, la transmigración del alma o los planos de existencia. La física no habla de almas, pero sí de continuidad y de múltiples realidades. Quizá ambas visiones están describiendo lo mismo, pero con lenguajes diferentes. Si este concepto es cierto, entonces al morir podrías despertar en un universo donde tu vida sigue, pero con cambios sutiles o radicales. Tal vez en ese nuevo mundo, las personas que perdiste aún están contigo, o tu historia toma un rumbo completamente inesperado. El multiverso visto así no solo ofrece consuelo, ofrece una expansión de lo que significa existir. Mientras dejas que esta idea repose en tu mente, siente cómo el miedo al final se suaviza. Si siempre hay otro camino, si siempre hay otra puerta que se abre, entonces la eternidad no es un lugar fijo, sino un movimiento perpetuo. En el próximo capítulo, la respiración eterna del cosmos, exploraremos cómo el universo mismo parece inhalar y exhalar a través de ciclos de creación y destrucción, y cómo tu vida y tu muerte podrían ser parte de ese mismo pulso infinito. Cierra los ojos por un momento e imagina que el universo, entero y vasto, respira. No de la forma en que tú respiras, con pulmones y aire, sino con galaxias, estrellas y mundos. Imagina que cada expansión cósmica es una inhalación y cada contracción es una exhalación. Que todo lo que existe se mueve siguiendo este ritmo profundo, silencioso y eterno. Esta imagen, aunque poética, no está tan alejada de lo que algunas teorías cosmológicas sugieren. Según ciertos modelos, el universo podría no haber nacido de un único Big Bang para luego expandirse indefinidamente, sino que podría estar inmerso en un ciclo infinito. Expansiones seguidas de contracciones, como un latido o una respiración sin fin. En la actualidad, la cosmología dominante describe un universo en expansión acelerada, impulsado por la misteriosa energía oscura. Pero en otras hipótesis, esta expansión podría ralentizarse algún día, detenerse e incluso invertirse, llevando a un Big Crunch, una gran contracción en la que todo volvería a reunirse en un solo punto, para luego quizá iniciar de nuevo con otro Big Bang. Sería el cosmos inhalando y exhalando, una y otra vez, a lo largo de la eternidad. Si esto es así, entonces todo lo que somos, tú, yo, cada pensamiento y cada átomo, no es un evento aislado, sino parte de este pulso inmenso. Y así como en tu respiración cada inhalación trae aire nuevo y cada exhalación libera lo que ya no necesitas. En la respiración del cosmos cada ciclo crea y disuelve mundos, reciclando la materia y la energía en formas siempre nuevas. Ahora suavemente, piensa en tu propia vida como una respiración dentro de esta respiración mayor. Naces, inhalación, creces, amas, aprendes, retienes el aire, mueres, exhalación. Y quizá más allá, otra inhalación comienza, en otra forma, en otro plano, en otro universo. La física nos recuerda que nada en el universo está realmente inmóvil. Todo vibra, todo oscila, desde las cuerdas diminutas que podrían componer las partículas elementales, hasta los cúmulos de galaxias que giran en estructuras colosales. Este movimiento constante es como el latido de un corazón cósmico. Incluso el aparente vacío, como vimos en capítulos anteriores, está lleno de fluctuaciones. Nada es verdaderamente estático. Todo participa en el flujo. Esto nos lleva a una reflexión más íntima. Si todo en el universo respira, ¿qué significa la muerte? Tal vez sea solo una exhalación necesaria para dar lugar a la próxima inhalación. Tal vez al morir no te apagas.
sino que te entregas a la corriente, como una hoja que flota sobre el agua, movida por la marea inevitable de la existencia. En ciertas tradiciones espirituales, la respiración es vista como un puente entre el cuerpo y el espíritu. Meditar en la respiración es en muchas culturas una forma de recordar que estamos en constante intercambio con el mundo. El aire que entra y sale de tus pulmones ha sido respirado por incontables seres antes que tú y será respirado por incontables seres después. Así, cada inhalación y cada exhalación son actos de comunión con toda la vida. Si trasladamos esta visión al universo, podemos imaginar que la energía que ahora te anima ha estado en innumerables formas antes de ti y seguirá estando después. Puede que hoy sea tu respiración, mañana la luz de una estrella lejana, pasado el impulso de una nueva conciencia que despierte en algún rincón del cosmos. Ahora, imagina el instante de tu muerte no como una caída abrupta, sino como una exhalación completa, profunda, tranquila. Todo lo que eres fluye hacia el cosmos y el cosmos lo recibe. Y entonces, en algún momento más allá de la percepción del tiempo, llega una nueva inhalación, un renacer, una reconfiguración, una nueva expresión de lo que siempre fuiste. La ciencia puede no hablar de almas, pero habla de ciclos, de conservación, de transformación. Y en este lenguaje la respiración eterna del cosmos es una metáfora perfecta para recordarnos que la muerte no es un final absoluto, sino una pausa en un proceso infinito. En la contemplación, esto nos ofrece paz. Porque si todo forma parte de una respiración mayor, entonces incluso los momentos más pequeños de tu vida tienen un lugar en esa cadencia inmensa. Incluso tu último aliento está sincronizado con el ritmo del universo. En el próximo capítulo, Despertar en la luz eterna, uniremos todos los misterios explorados hasta ahora para intuir que la muerte quizá no sea más que el retorno consciente a ese océano luminoso y eterno del que nunca estuvimos separados. Has viajado por los ríos silenciosos de la conciencia cuántica. Has atravesado portales invisibles del espacio-tiempo. Has sentido el eco del universo en cada célula y la respiración eterna del cosmos como un latido compartido. Ahora, en este último capítulo, no caminaremos hacia un final, sino hacia una revelación, la muerte como un despertar. En nuestra vida cotidiana, solemos pensar en el despertar como el momento en que abrimos los ojos por la mañana y dejamos atrás el mundo de los sueños. Pero, ¿y si toda nuestra vida fuera en realidad un sueño profundo? ¿Y si la muerte no fuera más que ese instante en el que suavemente abrimos los ojos hacia una realidad más amplia, más luminosa, más verdadera? La ciencia puede describir con precisión cómo cesa la actividad eléctrica del cerebro, cómo el corazón se detiene, cómo el cuerpo pierde su calor. Puede trazar cada paso de ese apagón físico. Pero lo que ocurre con la conciencia en ese momento sigue siendo un misterio. Y es aquí donde la física cuántica, la filosofía y la contemplación se encuentran para sugerir que tal vez no haya un apagón, sino una transición. En física la energía no muere, se transforma. La luz no deja de existir. Cambia de forma, de frecuencia, de destino. Del mismo modo, si la conciencia es un fenómeno fundamental del universo, podría no extinguirse, sino reubicarse en un estado que ahora no podemos concebir. Tal vez ese estado sea lo que tantas personas han descrito como la luz. No hablo solo de luz física, hecha de fotones, sino de algo más. Una luz que no proyecta sombras, que no ciega, que no proviene de un punto, sino que está en todas partes al mismo tiempo. Una luz que es también calor, comprensión, pertenencia. Una luz que parece conocerte más de lo que tú mismo te conoces. En muchos relatos de experiencias cercanas a la muerte, esta luz no es un objeto que se mira, sino un lugar que se habita, o más aún, un estado en el que se es. Al entrar en ella, las personas describen perder la sensación de separación, como si todas las barreras se disolvieran y quedara solo la unidad con todo lo que existe. En ese estado, dicen, no hay miedo, y esa ausencia de miedo no es indiferencia, sino plenitud. Imagina por un momento que toda tu vida es como estar en una habitación iluminada por una lámpara. La luz es suficiente para ver, pero hay sombras, hay límites, hay esquinas que permanecen oscuras. Ahora imagina abrir una ventana hacia el amanecer. La luz que entra no solo ilumina la habitación, la trasciende. Ya no estás confinado dentro, eres parte del paisaje. Eso podría ser el despertar en la luz eterna, no añadir más luz al mundo que conoces, sino entrar en una luz que es el mundo mismo. En la cosmología, la luz fue el primer mensajero del universo. Antes de que existieran átomos, estrellas o planetas, hubo luz, la radiación que aún hoy podemos medir como eco del Big Bang. Si la muerte es un despertar en la luz, podría ser también un regreso a esa fuente primordial, a ese estado en el que todo estaba unido y nada estaba separado.
Aquí es donde las metáforas se vuelven inevitables, porque el lenguaje no alcanza para describir lo que quizá está más allá de la experiencia humana. El océano silencioso de energía, la danza tranquila de partículas, el susurro cuántico de la conciencia. Todo lo que hemos explorado hasta ahora podría converger en esa luz. Y entonces, en ese momento, comprendes que nunca estuviste separado de ella, que la buscaste fuera, en el cielo, en la ciencia, en la filosofía, pero siempre estuvo dentro de ti, que vivir fue una forma de explorarla desde el olvido, y morir es recordarla. Este despertar no sería un final, porque en la luz eterna no hay tiempo, no hay después ni antes, no hay necesidad de contar, de medir, de esperar. Solo hay Fumim, ser. Y en ese ser, todo lo que amaste, todo lo que fuiste, todo lo que pensaste perdido, está presente y vivo. Aquí la contemplación se vuelve casi silencio, porque las palabras empiezan a sobrar. En ese estado no hay nada que explicar, nada que defender, nada que temer. Solo la certeza de que eres parte de algo vasto, infinito, sereno, y que siempre lo fuiste. Y es entonces cuando te das cuenta de que la muerte, tal como la entendemos, era solo una puerta, que al cruzarla no entras en oscuridad sino en claridad total, que todo el viaje, la vida, el miedo, las preguntas, la búsqueda, te llevaba inevitablemente a este punto. Así, al despertar en la luz eterna, no te pierdes, te encuentras, no te apagas, te enciendes. No dejas de existir. Existes plenamente, sin límites, sin fronteras, sin distancia entre tú y el universo. Y en este instante final de nuestro viaje, me permito una invitación suave. Si este recorrido ha resonado contigo, si sientes que en estas palabras han habido un eco de algo que ya conocías en lo más profundo, acompáñanos en Universo en Silencio. Allí, seguiremos explorando juntos los misterios que nos esperan en cada nuevo despertar.